El universo de Minecraft, un juego que nos ha dejado con preguntas sobre la historia de su mundo. Sin embargo, ha dejado algunos vestigios de lo que pudo haber pasado a su alrededor. En esta ocasión, les traigo una respuesta o una teoría, una historia épica de lo que pudo haberle pasado a los humanos de este mundo. Esto es, la explicación de la infección que acabó con los humanos en Minecraft. Para sustentar la historia, tomaré la teoría de un usuario suspendido en Reddit. Una teoría de algo que pasó antes de que la historia comience. Y es que vincula el poema final con las estructuras del juego y explica la historia principal de Minecraft de una vez por todas. Y aunque no se pueden cubrir todos los detalles, esta teoría tiene 3 secciones: civilización, creación y conclusión. Sin embargo, vamos a analizar las cosas desde unas perspectivas de supervivencia y olvidarnos del modo creativo. Comencemos con civilización. Como jugadores en todos los mundos de Minecraft, somos testigos de una civilización perdida hace mucho tiempo, que era capaz de construir templos en el desierto, templos en la jungla y monumentos en el océano. Sin embargo, lo que queda de ellos son aldeas aisladas con pequeñas poblaciones de otros seres no humanos, probablemente una evolución o involución. La civilización empezó a experimentar en el mundo de Minecraft, específicamente los humanos, aprendiendo y expandiéndose. Con el tiempo llegaron al punto en el que empezaron a alterar el código de su mundo, añadiendo calabazas que se creaban a partir de melones, coles de hierro, golems de nieve, y crearon generadores de monstruos como resultado de sus experimentos con los mismos. Puede que incluso hayan creado el concepto de monstruos, siendo estos los zombies, esqueletos y demás. Pero el clímax de su avance fue la creación del bloque de comandos, que tenía un potencial ilimitado. La teoría nos dicta que la civilización humana probablemente llegó a su fin con el bloque de comandos. Y aquí comienza la historia de esta infección. En sí, muchos años después llegó un héroe a este mundo, Steve, quien es el legendario conocido por derrotar al Ender Dragon y otras hazañas más. En sus viajes y travesías, Steve notó y se dio cuenta de que habían dioses antes de que los humanos existieran en Minecraft. Dioses antiguos, poco conocidos, así que en sus tiempos libres investigaba sobre estos dioses, que de cierta manera estaban vinculados a los Enderman, aún misteriosos para su comprensión y para la comprensión de la civilización humana. En sus investigaciones, Steve llegó a la conclusión de que eran seres peligrosos y que probablemente seguir investigando sobre ellos sería algo muy maligno, que traería grandes consecuencias para él. Así que se enfocó en hacer otras cosas, seguir luchando contra los monstruos que no dejaban de generarse. Era extraño, no parecían tener fin. Cada día, cada vez más, los monstruos se regeneraban, salían nuevos y aterrorizaban a los humanos, que ya habían aprendido a defenderse, claro que sí. Sin embargo, parecía que mientras los humanos más avanzaban y más creaban cosas nuevas, específicamente el bloque de comandos, en el que apenas estaban conociendo los poderes o las técnicas que podrían usar con él, más monstruos parecían generarse en el lugar. Steve eventualmente conoció a una mujer y con ella tuvo un hijo. Sin embargo, mientras esto sucedía, mientras Steve tenía su vida, la civilización humana experimentaba más con aquel bloque de comando, llegando al punto de encontrar una forma para traer de vuelta personas o seres que habían dejado de existir. El bloque de comando se convertiría cada vez más en aquel punto de evolución máxima de los seres humanos. Y la familia de Steve, lamentablemente, y a causa de los monstruos que cada vez se regeneraban más, sucedió una tragedia en su familia. Una tragedia que llevó a Steve
a recluirse en aquellas investigaciones con la esperanza de recuperar a su esposa. Una esperanza con la que se aferraba, volviendo a intentar descifrar quiénes eran estos seres, ya que los Enderman parecían haberles adorado. Eran seres de un poder inmenso. Probablemente los creadores de su especie eran una de las teorías que él estaba pensando. Y quizás, como unas voces dentro de su locura en la pena de muerte, llegó a la conclusión de que aquel bloque de comandos, aquel pináculo de la evolución humana, podría convertirse en la llave para encontrar a estos dioses antiguos. Y así Steve, motivado por aquel sentimiento de esperanza de recuperar al ser querido que perdió, se convirtió en el humano que robaría el fuego de la humanidad. Se infiltró en el lugar en el que tenían el bloque de comandos, de esa forma enfrentándose a varios de sus antiguos compañeros de batalla, acabando con ellos, convirtiéndose en una persona bastante diferente a lo que ellos conocían, alguien que haría lo que fuera por su cometido, robando el bloque de comandos, llevándolo a uno de sus laboratorios secretos de investigaciones, donde, investigando cada vez más y completando aquellos enigmas que estaban alrededor de los seres antiguos, encontró la llave, abriendo una especie de portal hacia el mundo de los seres antiguos. Pasando aquel portal, se encontraba en un lugar de cierta forma vacío y destruido, en donde se encontraban seres inmensos que su mente casi no podría comprender. A ellos se arrodilló y les pidió por su esposa. Los seres antiguos sintieron el dolor en su corazón, alimentándose de su desgracia. Steve quería recuperar a su esposa y que el mundo no tuviera amenazas para su hijo, el hijo al que había abandonado por centrarse en su trabajo. Pero en este momento, los dioses antiguos le ofrecieron un trato: dar a toda la humanidad a cambio de sus deseos. Steve, ya convertido en una persona diferente a lo que era antes, ofreció su humanidad y a todos excepto a su hijo para completar su misión. Así, sacaron de cierta forma metafórica, sacaron su corazón. No solamente había condenado a los humanos, había condenado su propia humanidad. Aquellos dioses antiguos empujaron por el portal a Steve, que ya había cerrado el trato. Steve corrió a ver si los monstruos se habían generado. Ya no había. A lo lejos veía cómo se alejaban de una forma hipnotizados por algo más. Pero se habían ido, ya no estaban. De la nada se escucharon muchos rugidos. Steve se acercó a la ciudad más cercana de humanos y al llegar se dio cuenta de lo que había hecho. Claro, estaba consciente de que condenaría a la humanidad, pero no sabía de la forma en la que lo haría. Los humanos se comenzaban a convertir en seres extraños. Aún conservaban ciertas partes humanoides. Era lo que conoceríamos después como los Dweller. Amigos, conocidos, pequeños. Lo más traumático de este evento no era que se convertían en Dwellers, sino que no todos lo hacían. Quienes se convertían en estas criaturas devoraban y mataban a los demás. Así, en un instante, en pocas horas, se fueron acabando poco a poco los humanos. Steve, sintiendo un poco de culpa, intentó defender a los que aún estaban. Sin embargo, su prioridad era su hijo. Necesitaba saber si estaba bien. De esta forma, Steve corrió a su hogar para saber si su hijo estaba bien. Cuando estaba cerca de alcanzar la puerta, su cuerpo comenzó a cambiar.
Claro, él también había vendido su humanidad. Se estaba convirtiendo en un Dweller, acercándose a la casa donde se encontraba su hijo, convertido en esta criatura, pero aún de cierta forma manteniendo un poco de cordura. Vio como el ser se acercaba, su propio ser, a atacar el hogar donde estaba su hijo. Sin embargo, había una especie de aura en el lugar. Los dioses antiguos habían cumplido su palabra. La criatura no podría hacerle nada al hijo de Steve. Así, todos aquellos Dweller se fueron después de masacrar a todos los humanos, a excepción del hijo de Steve. Se fueron junto a Steve a un lugar recógnito, ya que a diferencia de los demás, Steve sí podía convertirse en humano y en Dweller, pero no en voluntad. Le pasaba en los momentos que más necesitaba ser un humano, y así se los llevó para evitar que dañaran a su hijo en algún momento, o que su hijo viera a estos monstruos y en lo que él se había convertido. Y aún más, Steve necesitaba ver si su esposa la habían traído de vuelta, viviendo con esta maldición, pero esperando el último regalo que había deseado. Y esto fue la infección que acabó con los humanos en Minecraft. Sin embargo, tengo un video en el canal que continúa la historia por si lo quieren ver. Masters, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse si no lo han hecho. Espero les haya gustado este video, cuídense mucho, bye.